Para quienes no le conozcan, Felipe Patrón es licenciado en Psicología por el Centro de Estudios Superiores CTM, Justo Sierra O'Reilly, maestro en Psicología aplicada en el área clínica para adultos por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro y doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Análisis de la Conducta por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra adscrito a la Universidad Autónoma de Baja California, donde labora como profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores N1 y cuenta con perfil PRODEP. Cuenta con experiencia en investigación sobre el comportamiento animal, humano y no humano. Ha publicado 2 libros, 25 artículos y 12 capítulos de libros que muy amablemente, si ustedes quieren este material, lo tienen completamente libre. Entran a la página de sicpatron.webnov.mx y ahí pueden descargar todo el trabajo que ha hecho Felipe. Sus temas de interés son la filosofía de la ciencia, la historia de la psicología, el interconductismo, el análisis experimental de la conducta y las intervenciones psicológicas basadas en el conductismo, ¿no? Entonces, sin más, eh, está... sin más, pues los dejo con Felipe Patrón. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué zona del país estemos. Solo me gustaría confirmar si me escuchan bien. Sí, te escuchamos y te vemos. Y vemos la Pero presentación también. me gustaría saber igual si pueden ver los cambios de mis diapositivas porque a veces no salen. Aquí cambié, ¿se Sí, ve el cambio? ¿Sí? sí, sí se ve el cambio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradezco la invitación. Esta ocasión traté de hacer una presentación un poco distinta para que no digan que yo siempre estoy criticando a la psicoterapia y que no quiero que los psicólogos hagan psicoterapia, etcétera, etcétera. Al contrario, lo que yo siempre he querido promover y hacer es hacer las cosas, pero hacerlas bien. Se pueden hacer las cosas, sí, pero debemos preocuparnos en particular por el bienestar de los usuarios cuando estamos hablando de una intervención a nivel profesional. Por eso, a veces, pues soy estricto a nivel teórico, procedimental, justamente por eso, ¿no? Entonces, hoy lo que pretendo hacer es brindar herramientas conceptuales lo más generales, amplias posibles para los que están escuchando, con la finalidad de que puedan desarrollar la mayor congruencia posible cuando hablen de cuáles son los aspectos teóricos, conceptuales que fundamentan su intervención. ¿Cómo es que podemos evitar algunos problemas teóricos, filosóficos, que lamentablemente en psicología y en filosofía abundan? Entonces, eso es lo que me gustaría lograr con esta presentación. Y sin más por el momento, pues vamos a empezar. También me gustaría comentarles que es sábado y estoy en mi casa, entonces si llegan a escuchar ladridos o maullidos, son mis múltiples mascotas. Entonces, una disculpa de antemano. Voy a iniciar. Creo que las preguntas se quedan para el final, creo que va a ser lo más apropiado. La presentación se titula Tecnología basada en psicología conductista, algunos principios y casos. ¿De dónde vamos a partir? Si nosotros recordamos lo que probablemente vimos en preparatoria, en bachillerato, filosofía clásica, vamos a ver que desde Aristóteles, incluso Platón, ya comenzaba a darse esta distinción entre tipos de conocimiento. Está episteme y tecné, tecnos, depende de las traducciones de los libros que estés revisando. Pero, ¿qué es lo que implica esta división? Desde ya hace muchísimo tiempo, se distingue ya a nivel académico, es decir, cuando ya estamos generando un tipo de conocimiento más
elaborado que existen conocimientos que se podría decir así, su finalidad es el conocimiento mismo. Queremos conocer con preguntas que son teóricas. Eso es lo que guía el conocimiento. El placer de conocer por el simple hecho de conocer, digámoslo así. A esto es más o menos a lo que se denomina episteme. En filosofía, como ustedes sabrán, pues se podría decir que nada es cerrado, nada es perfecto, van a haber distintas posturas, las posturas van a ir cambiando, pero sí podemos ver una tendencia clara, al menos al distinguir estas dos categorías. De estas parten, de la primera que estamos hablando, de episteme, la filosofía y la ciencia. De ese lado están. Y del otro, tecnos, estaría la tecnología y la técnica o las profesiones. Evidentemente, estas se relacionan, se afectan mutuamente, tienen intercambios, etcétera, 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 pero como categorías son distintas, ¿sí? Por eso pongo las flechas de interacción, pero como categorías son distintas. Generalmente cuando nosotros hablamos de psicología, lo que mayormente se comenta es que es una ciencia, o eso es lo que tratamos de hacer. O si leemos su historia, cuando actualmente utilizamos el término psicología, nos referimos a un proyecto de ciencia que inicia en Alemania en 1879, por allá. Van a haber distintos autores, van a haber igual discusiones acerca de eso, si es Fechner, si es Wundt, pero el acuerdo más general es que es allá, ¿no? Y que es una ciencia. Por el contrario, la psicoterapia, ¿dónde quedaría? Como una tecnología, como una técnica o como una ciencia también. Hablando de esos temas, hay una postura muy fácil, yo podría decir, muy poco rigurosa, que es la de decir lo siguiente: nadie puede definir las cosas, no podemos generar categorías, el humano es incapaz de poder definir las cosas y por lo tanto no puedo decir que es ciencia, no puedo decir que es tecnología y eso no tiene sentido. Mejor ni pierdas tiempo en eso. La gran mayoría de investigadores, particularmente en ciencia y tecnología, te van a decir, bueno, si aceptamos eso, pues no tiene sentido nada de lo que estamos haciendo. Yo no puedo estudiar algo que no sé qué es. Necesito delimitarlo, necesito definirlo. Y está este gran problema de que si es posible saber que es algo científico o algo no, que es obsoleto, pero no en el sentido de que la mayoría lo dice, de obsoleto, de que no es posible, como que si todos ya lo aceptaron, que no es posible saber qué es ciencia y qué no, y por lo tanto ya no lo hagas, no. Ese cuestionamiento es el obsoleto, claro que se puede, si ustedes abren libros de filosofía de la ciencia, generalmente hay consensos bastante grandes acerca de qué debe compartir un conocimiento para ser considerado científico. Pueden revisar a Bunge, hay muchos autores y a pesar de que pueden variar un poco sus criterios, en la gran mayoría de los criterios que estipulan hay consensos bastantes claros. Pero bueno, aquí, ¿a qué nos referimos con esta tablita? A que cuando nosotros distinguimos entre las dos primeras filas, ciencia y tecnología, en las últimas dos, la filosofía y la religión, no nos vamos a meter ahorita porque no hay tanto tiempo, vamos a ver que ambos tienen como objeto de estudio, es decir, que quieren estudiar el mundo, el universo, la naturaleza, como ustedes lo quieran decir. Es decir, lo que está aquí y ahora, lo que existe, lo que está físicamente, lo que está en tiempo y espacio, como le quieran decir. Si
un científico dice estudiar otra cosa, podríamos entrar en muchos debates que creo que no vienen al cabo. ¿Qué es lo que va a cambiar entre la ciencia y la tecnología? El objetivo. Mientras que la ciencia parte de la episteme y trata de describir y explicar, la tecnología trata de controlar y modificar. Generalmente este control, esta modificación, persigue demandas sociales, valores sociales. Hay un, un valor social que se trata de alcanzar con esa modificación. En la ciencia esto no existe, o se trata de que ese, esas variables sociales afecten lo menos posible la generación de conocimiento y por eso nos rompemos la cabeza usando diseños experimentales, muestreos, tipos de muestreo, estadística, entre otras cosas. Evidentemente siempre va a estar la otra parte fácil, la otra parte poco rigurosa, la otra parte floja, laxa, que te va a decir eso es imposible, ni gastes tiempo en eso. No podemos conocer, no podemos definir, es imposible generar conocimiento objetivo, déjalo así. Mejor nos sentamos y seguimos recibiendo el mismo dinero que reciben los científicos, pero pasándola bien, bien, bien chévere. Otra cosa en la que se parece la ciencia y la tecnología es en su metodología. Entendiendo metodología como esa subárea de la filosofía que se dedica a evaluar cuáles son los procedimientos más pertinentes para generar un tipo particular de conocimiento. Muchas veces van a escuchar, es que la ciencia no tiene un método, es que la ciencia, no existe un método en la ciencia. Allá tendríamos que preguntar a qué nos referimos con método. Nos referimos a esto que les acabo de decir, que es la definición estricta de metodología, o lo estamos confundiendo con procedimiento. ¿Cómo es que yo hago la investigación? ¿Cómo es que yo genero ese conocimiento? Cuando hablamos de procedimiento, evidentemente en ciencia no va a haber uno nada más, van a haber cientos. Incluso dentro de las mismas ciencias van a haber distintos procedimientos, ¿no? Pero entendiéndolo como les estoy diciendo en el sentido filosófico estricto, la ciencia y la tecnología van a compartir cierto método, que es el de la contrastación, confrontación, verificación. Le pueden decir de muchas formas, pero en términos muy, muy simples es que vamos a hacer un montón de cosas, muchas, vamos a tener muchos procedimientos, pero que al final de cuentas nos van a llevar a decir, esto que se propone tiene o no tiene cierta relación, acercamiento, similitud, pertinencia, díganle como quieran, con el mundo, el universo, la realidad, la naturaleza, díganle como quieran. Esa es la cuestión. Entonces, cuando nosotros vemos la definición de psicoterapia, creo que queda bastante claro que ciencia no es. No es una ciencia. Eso no tiene nada de malo. Y tampoco quiere decir que no se deba nutrir de la ciencia. Si recordamos la primera diapositiva, vemos que todos estos niveles de conocimiento se afectan. Y lo más nutritivo es que se afecten todos y tener en cuenta todos. ¿Qué es la psicoterapia? Si la leemos en términos muy, muy, muy breves, resumidos, vemos que es un servicio que en términos psicológicos pretende generar una modificación que está demandando la sociedad. Es eso. La sociedad demanda algo, el niño no escribe cuando yo quiero que escriba, la persona se corta a sí misma y yo no quiero que se corte, o ella misma ya no se quiere cortar, etcétera, etcétera, etcétera. Demandas sociales. Si nos ponemos a preguntar, ¿y por qué lo debo de cambiar? ¿Es bueno cambiarlo o no? Nos metemos en problemas filosóficos que generalmente no nos competen a los científicos.
A los tecnólogos muy probablemente sí, pero eh, los que son los especialistas en eso, pues son los filósofos, ¿no? Otro, Otra característica que deja en evidencia que la psicoterapia está más relacionado con tecnos, es el modelo clásico de la técnica, de la intervención profesional, el ABC. Diagnostico, realizo un tratamiento, evalúo a ver si funciona el tratamiento, si no, regreso al diagnóstico o si sí, lo dejo hasta allá. Y lo vamos a ver compartido por todas las profesiones. Esto no se cumple en ciencia, en las profesiones sí. Lo vemos desde la medicina, la veterinaria, los mecánicos, automovilísticos, en todos. Diagnóstico, tratamiento, evaluación. Ahora bien, cuando yo soy un psicoterapeuta y tengo esto claro, mi objetivo principal va a ser resolver esa demanda social de la forma más ética, más eficiente posible, en el sentido de que la eficiencia implica beneficios a nivel económico, de bienestar, de salud, de lo que sea, del usuario. ¿Qué tendría que hacer para escoger una técnica, para escoger un procedimiento en mi intervención? Algunos de esos criterios que yo he ido identificando es uno, que la técnica o estrategia que voy a utilizar cuente con evidencia, ahorita hablamos de ese asterisco, de efectividad para resolver el problema en la muestra de interés, es decir, con esas personas o ese grupo social o esa persona que tiene la demanda. Dos, que la técnica cuente con evidencia de ser más efectiva que otras estrategias. Si tenemos varias para elegir, elegimos la mejor, la más eficiente. ¿Por qué? Por el bienestar del usuario. Contar con hallazgos que den cuenta de los mecanismos o procesos que promueven el cambio deseado. Es decir, que el profesional tenga al menos cierta idea de cuáles son las variables que determinan el problema y el cambio del problema. Y cuarto, contar con una teoría que le dé orden a todo lo anterior, porque de lo contrario no podríamos en realidad entender o tener una explicación del problema. La explicación viene de la teoría. Al revés no se puede o vamos a tener una explicación muy, muy deficiente. Entonces, ¿esa evidencia a qué hace referencia? La evidencia no es solo evidencia. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo estoy seguro de que los tratamientos de mi abuelita a partir de hierbas tienen evidencia. ¿Por qué? Pues porque me he curado yo, porque se ha curado mi primo, porque se ha curado mi tía. ¿Es evidencia eso? Sí es evidencia. Pero ¿qué tipo de evidencia es? No es suficiente solo hablar de evidencia. Tenemos que hablar de evidencia que cumpla con los requisitos de conocimiento científico o tecnológico. Es decir, las más generales, aunque no todas, es que esa evidencia sea sistemática, replicable, objetiva, falsable, comunicable, generalizable, entre otras. Eso por una parte. Por otra parte, los dos últimos puntos, el 3 y el 4, nos hablan de justamente cómo es que la ciencia puede afectar a la tecnología o a la técnica. Cómo es que el conocimiento que genera la ciencia nutre la tecnología. Son mutuamente necesarias. Se necesitan las dos. Y eso está muy, muy, muy aceptado por muchos filósofos de la ciencia. La tecnología nutre la ciencia, la cambia, y la ciencia nutre la tecnología, la cambia también. Y es aquí donde vamos a empezar a tener ciertos problemas los psicoterapeutas.
Una de estas soluciones que está muy de moda actualmente, cuando hablamos de cómo explicar los cambios, punto 3. También, ¿de qué teoría es la que me lleva a explicar estos cambios? Punto 4. Es hablar de el conductismo, el análisis de la conducta, como le quieran decir, la psicología conductista. Muchos van a entender cosas distintas por cada una de esta palabra, pero en general creo que vamos para lo mismo, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo es que otras ciencias interactúan con tecnologías, con profesiones, no hay tanta confusión como en psicología. Por ejemplo, en el caso de la biología, que lo vemos a la izquierda, tenemos cómo es que esta ciencia nutre distintas tecnologías, profesiones, como la veterinaria, la agronomía, la fisioterapia. Generan conocimiento que nutren estas profesiones. En psicología podríamos ver un intento de este tipo de afectación también, desde la psicología como ciencia, cómo es que se afecta la pedagogía, la psicoterapia, la enfermería y muchas otras más. El problema con la psicología es este. ¿A cuál de todas las psicologías nos referimos? Existen un montón. Muchos podrían decirnos, bueno, es que tal postura teórica no debe considerarse como psicología. Muy bien, lo entiendo. Pero mientras la psicología siga en esta crisis que sigamos y mientras en las carreras se sigan teniendo planes eclécticos donde se siguen enseñando todo tipo, sin fin de posturas teóricas, tenemos que partir de esto. No podemos cerrar los ojos y decir que la cosa no está así, porque así está. ¿Cuál de todas estas podemos escoger? Pues bueno, como en una carrera ecléctica, el estudiante, sin tener conocimientos de psicología, porque ese estudiante está empezando, él decide escoger su teoría. ¿Por qué? Por gusto. Esta me gustó más. Es que en esta habla más bonito. Si el estudiante tiene un poco de pensamiento crítico, tiene un poco de conocimiento sobre ciencias, si en la prepa probablemente vio algo de filosofía, algo de lógica, si se cuestiona las cosas, lo más probable es que se acerque a posturas psicológicas que tengan un buen fundamento científico. Una de esas es el conductismo. Y el conductismo, pues como muchos han de saber, tiene aplicaciones o intervenciones tecnológicas muy famosas que han demostrado ser muy eficientes. Desde mi punto de vista, creo que son las que más, ¿no? Pero a nivel teórico, existen muchos tipos de conductismo. Aquí les dejo este libro, que es el más conocido, pero no el único donde se trata esto, donde nos mencionan varios tipos de conductismo, que aquí hay algunos, ¿no? Interconductismo, análisis de la conducta, conductismo psicológico, entre otros. ¿De cuál vamos a hablar? ¿A cuál nos vamos a referir? Y la pregunta más importante, si yo mezclo análisis de la conducta con interconductismo, no estoy cayendo en contradicciones, no estoy haciendo lo mismo que hacen otros psicólogos al mezclar teorías. Bueno, justamente eso es lo que yo voy a intentar con esta presentación, darles una postura que les permita esquivar en cierta medida, no de forma perfecta, algunos de estos problemas, que puedan intervenir al menos de forma más o menos tranquila, en paz, desde una perspectiva conductista, empleando distintas técnicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que alguien es conductista? En términos generales, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que nos distingue de otras posturas? ¿Qué es lo que, si platica un interconductista con un conductista teleológico, lo más probable es que estén de acuerdo, aunque muchas otras no estén de acuerdo, ¿sí? Uno es el rechazo de la sustancia inmaterial.
no aceptamos la existencia de espíritus. Esa es la primera. Si tú aceptas esto, mejor cuestiónate el hecho de ser conductista. Si se dan cuenta, esa es una postura filosófica, no tiene nada que ver con ciencia, no lo podemos poner a prueba empírica, es algo que se acepta, es un postulado, un supuesto que se acepta previo. Si aceptamos la existencia de la sustancia inmaterial de cualquier tipo de espíritu, de fantasma, de lo que quieran, pues no tendría sentido que nos estemos peleando con los cognoscitivistas sobre si la atención es un embudo fantasmal que se encuentra ya sea en la mente o en el cerebro. No tendría sentido pelearnos por esto. Por eso nos peleamos con ellos, porque no aceptamos la existencia de fantasmas. Para nosotros existe únicamente la naturaleza. No hay cosas sobrenaturales. Solo está la naturaleza. Por eso igual tenemos muchos pleitos con psicólogos de corte religioso que siguen diciendo que el humano es divino, que su comportamiento no puede ser explicado por la ciencia porque tiene cierto rasgo caprichoso, divino, que lo hace impredecible y que por lo tanto no está bajo las leyes de la naturaleza. El conductista no acepta eso, lo rechaza. Por eso creemos que el comportamiento humano, no humano, se puede explicar. Y por eso nos rompemos la espalda tratando de hacer experimentos para poder explicarlo. Si no lo aceptamos, pues mejor no hacemos nada y nos quedamos como esos que dicen que el humano ni puede conocer, ni puede definir, no hay conocimiento objetivo. Ay, pues qué fácil. Nos acostamos y ya. Soy científico. Listo. Dos, el humano forma parte de la naturaleza. No hay de otra. Somos animales que viven en la naturaleza. Sí, en una naturaleza social modificada por el hombre, sí, 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 pero incluso los semáforos construidos por el hombre son naturales. Lo único sobrenatural, como su nombre lo indica, son los fantasmas, son los espíritus. Es tan natural una piedra como ese semáforo. Es tan natural los reflejos incondicionales como el comportamiento corrupto de los políticos. Son naturales, se dan en la naturaleza. Tres, la psicología es una ciencia natural o tradicional. Estudiamos cosas naturales por medio de procedimientos naturales. No necesitamos hablar de espíritus. Se rechazan las ciencias de los espíritus, es decir, en términos muy, muy generales, la metodología cualitativa. Si ustedes escuchan a un conductista hablar de que utilizó métodos cualitativos, pónganlo en duda. Escúchenlo con mucha cautela, porque lo más probable es que no haya leído sobre filosofía, no sepa cuáles son las diferencias entre ciencias tradicionales y ciencias del espíritu, que son las que nos llevan a la distinción entre metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Cuatro, los experimentos son el procedimiento ideal para generar conocimiento científico y lo repito, científico, no es el único tipo de conocimiento, pero aquí de eso estamos hablando, aunque no sea el único. También podemos hacer estudios correlacionales, incluso estudios de caso, pero cada uno va a tener sus alcances. Los que nos permiten explicar y hablar de causas van a ser los experimentos. No hay otros. Me puedes traer un estudio muy bonito de cómo se correlaciona el consumo de glucosa de cierta zona del cerebro y el juego de ajedrez, pero eso no me explica, no me da causas. Es un estudio correlacional. Y finalmente, la psicología es una ciencia independiente. Y eso es lo que nos distingue de otras posturas eh, científicas que vemos en
psicología. Van a haber otras posturas que puede ser que compartan los primeros puntos, los cuatro, de cierta forma. Tal vez no igual, pero que digan, ah, pues yo digo algo muy similar y no soy conductista. Ah, pues yo digo algo similar, pero no soy conductista. ¿Cuál es la característica que nos distingue? Nosotros consideramos que la psicología debe tener un objeto de estudio propio. El objeto de estudio de la psicología no es ni el cerebro, porque ese es un objeto de estudio de la biología, nos volvería parte de la biología, es decir, no una ciencia independiente. Y lo psicológico tampoco es algo cultural ni social. Ese es un objeto de estudio de la sociología, de las ciencias sociales, histórico-culturales, como le quieran decir, antropología, economía, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos distingue. Si aceptamos esto, podemos decir de forma tranquila que somos conductistas. Ahora, en el ámbito ya de intervención profesional, tendríamos que agregarle algunos requisitos a los que ya habíamos visto antes. Si se acuerdan, ¿qué técnica voy a utilizar? ¿Cuál es la mejor para buscar alcanzar el bienestar de mi usuario? Las primeras dos se repiten. Que exista investigación científico-tecnológica que me confirme que esa técnica, procedimiento es efectivo por encima de otros para resolver determinado problema. Ahora bien, las otras tres ya se vuelven más específicas, ya no se quedan tan amplias como lo habíamos visto en la parte anterior. La tercera sería contar con hallazgos que den cuenta de los principios de conducta que promueven el cambio. Tendríamos que poder explicar cuáles son los cambios que se están dando a partir de lo que nos da nuestra teoría. Y eso se relaciona con el punto 4. La teoría ya nos daría ese orden, esa congruencia para explicar los cambios utilizando dichos principios. Y el quinto que se agrega, congruencia entre teoría y práctica. Es decir, que lo que estoy haciendo coincida con lo que estoy diciendo a nivel teórico. Ya no es solo, si se dan cuenta, que funcione, sino que debe funcionar y ser congruente a nivel científico teórico. ¿Qué pasa si yo soy ese psicoterapeuta ecléctico que se preocupa por la evidencia, pero que sigue siendo ecléctico? Ni siquiera estoy hablando de los que mezclan psicoanálisis con sistémica y todas las demás que no tienen nada de evidencia. No, de uno que agarre mucho de todo de lo que tiene evidencia y lo use así como vaya. Los problemas que podría ocurrir, primero es el eclecticismo, mezclar cosas que son incongruentes. Esto nos lleva desde el principio a problemas, particularmente a problemas teóricos. No puede, sería ir en contra de mí mismo, de lo que estoy tratando de decir, de lo que estoy tratando de hacer. Yo no puedo tratar de explicar el mantenimiento de una especie utilizando al mismo tiempo la teoría de la generación espontánea y la teoría de la evolución basada en el mecanismo de selección natural. Son teorías enemigas que se eliminan mutuamente. Las mezclo, mi propuesta en general queda eliminada. Dos, incapacidad de conceptualizar los problemas. Si los problemas se conceptualizan a partir de una teoría, querramos o no, aunque tú no sepas que tienes una teoría, cuando conceptualizas algo estás
haciendo un trabajo teórico. Que sea bueno o que sea malo, eso ya es otra cosa. Mientras más conscientes seamos de esto, mientras mejor tengamos un fundamento teórico, vamos a ser más capaces de conceptualizar de forma más precisa los problemas. Reducción a un proceso rudimentario, que es algo que se ha criticado mucho. Por ejemplo, si ustedes ven la historia de la modificación de la conducta, una de las críticas que más se les hizo hace algunos años fue de que muchas personas estaban agarrando las técnicas y aplicándolas así mecánicamente, como si fuesen recetas. Ahí va economía de fichas, la clásica, de que llegas a un salón de clases y ves como que un tablero con estrellitas y la maestra dice, es economía de fichas, y le pregunta sobre los principios del condicionamiento operante, que, cómo es que programó la estrategia, no sabe absolutamente nada. Lo hace automáticamente. Ay, vamos a hablar de esta metáfora. Y te digo la metáfora. Y espero que la metáfora te cambie la vida. Y ya. No. Ese es uno de los riesgos grandes con esto. 4, quedamos abiertos a que entren ideas pseudocientíficas y técnicas pseudoterapéuticas. Pues sí, porque no tengo criterios teóricos claros para distinguir, para decir esto sí, esto no. 5, incapacidad para identificar los determinantes del problema. No puedo explicarlo. ¿Por qué? De nuevo, la explicación es teórica. Y finalmente lo que nos lleva pues a tratamientos deficientes. Si yo no puedo explicar, porque además tampoco puedo conceptualizar bien el problema, pues evidentemente mi tratamiento va a ser deficiente. Teniendo eso en cuenta y viendo qué tan importante es la teoría, nos restaría que preguntarnos, bueno, ¿y de qué teoría estamos partiendo los que decimos que utilizamos tecnología conductista? Hay muchas posturas, muchas de ellas contradictorias, o que al menos entran en problemas cuando las quieres mezclar. Aquí les pongo algunos ejemplos. No es siempre así, pero en algunos casos sí, y debemos tener cuidado con esto. Les doy un ejemplo bien particular, el de las relaciones de equivalencia, que algunos le dicen relaciones emergentes, relaciones derivadas, conducta emergente, ya lo tradujeron de muchísimas formas, lo que demuestra que hay distintas posturas y muy probablemente no hayan acuerdos. Estas han sido explicadas desde el mismo conductismo, con sus distintas vertientes, de distintas formas como una operante, como condicionamiento pavloviano. Algunos dicen que es obligatorio el lenguaje, otros dicen que no, y hay distintas posturas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay distintas posturas, vemos que técnicas, modelos terapéuticos que parten de posturas muy concretas, ya después se empiezan a mezclar con otras técnicas de otras posturas que parten también de posturas bastante concretas, sin tomar precaución a veces de que se podría estar diciendo cosas contrarias a nivel teórico. Les doy un ejemplo. Eh, la psicoterapia analítico-funcional, si ustedes la ven en sus inicios, al principio, agarran los libros, no se hablaba para nada de la teoría de los marcos relacionales. La explicación del comportamiento verbal era a partir de conducta verbal de Skinner. Por su parte, la terapia de aceptación y compromiso, que tiene como un fundamento obligatorio la teoría de los marcos relacionales, parte esta como una crítica a la conducta verbal de Skinner. Y sin embargo, de repente vemos que se mezclan las cosas. No digo que no se pueda, incluso ahorita a eso vamos a ir, sino que a lo que me refiero es que hay que abrir los ojos, hay que ponernos atentos
a los posibles problemas de esto, a lo que nos puede llevar. La propuesta que yo les traigo actualmente es algo que ya he publicado, 2 artículos previos, que se han malentendido en algunas ocasiones, no siempre, pero que muchas veces han sido tomados como todo lo contrario a lo que he dicho ahorita. Ay, mira, dice técnicas de atención plena y reestructuración cognitiva, que ahora las vamos a poder usar los conductistas. Ah, perfecto, vamos a usarlas ya. No, los artículos no dicen eso. Dicen otra cosa, que es lo que les quiero explicar aquí. Estos 2 artículos están en internet, por si los quieren revisar, o si quieren se los paso, me pueden escribir un correo. ¿Qué es lo que digo en pocas palabras aquí? No sé si ustedes sepan, les voy a dar el ejemplo más básico para que no perdamos más tiempo, el de la atención plena o mindfulness. Esta no inicia a nivel tecnológico, antes ya existía a nivel religioso, como práctica cultural, si le quieren llamar así, pero no inicia en el ámbito académico, científico, más bien tecnológico, en la psicoterapia, ni en la psicología, ni en la psiquiatría. Inicia en la medicina como tal. Los médicos son los que introducen esto a la investigación tecnológica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empiezan a haber cambios. ¿Por qué se dan esos cambios? ¿Quién sabe? No, no sabemos, pero funciona. Esas personas tienen estrés, que es a lo que así le dicen o le decían los médicos en ese entonces, y creo que lo siguen haciendo muchas personas. Y cuando aplicamos estas técnicas, cambia. Hay cambios, vemos cambios. Bueno, hay una de dos. O el científico cierra sus ojos, dice, no, no quiero ver, no quiero escuchar. No, no, no. Eso está mal. No quiero ver, lo niego. No, 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 está mal. Eso puede hacer el científico. O puede decir, en serio hay cambios, vamos a verlos. Vamos a hacer más investigación. Tenemos que identificar por qué se dan esos cambios. ¿Qué es lo que está pasando? O, en todo caso, cuáles son los problemas del estudio a nivel procedimental con los que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Tu estudio es una porquería. El problema es de que hay muchos estudios y a ir en contra de la evidencia, pues también sería no muy científico que digamos. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ante estos posibles problemas de eclecticismo entre posturas conductistas? Uno, identificar qué técnicas cuentan con evidencias sobre su efectividad, como les acabo de decir, de la atención plena. Ahí están los médicos diciéndonos que hay cambios. No saben por qué, pero hay cambios. Dos, reformular el fenómeno desde la postura conductista propia, intentar dar explicación del cambio conductual. Entonces llegamos, vemos el estudio, vemos lo que hacen, vemos los hallazgos y, bueno, desde mi teoría, yo podría dar una posible explicación de lo que está pasando. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver qué tanta la evidencia me apoya esta hipótesis o no. Siguiente, reformular la técnica. Muy probablemente, si es una investigación tecnológica, tengamos que intervenir para ver si los cambios se dan. Entonces, reformular la técnica de acuerdo a un posicionamiento conductista. Realizamos la investigación tecnológica para ver la efectividad y, si nos da tiempo, vida y dinero, también realizar investigación científica sobre los determinantes del cambio conductual o que lo hagan otras personas que nos echen la mano.
Esto, muchos dirán, oye, ¿por qué primero lo tecnológico y después lo científico? Lo pongo en este orden porque estamos hablando de psicoterapia. Estamos hablando de un campo de intervención profesional. Aquí lo primero es el bienestar del usuario y ya después todo lo demás. Esta es más o menos la postura que les planteo en los artículos que les dije anteriormente. No es, mira, esto funciona, úsalo. Usa reestructuración cognitiva. Usa atención. No, esto sería lo propiamente que estoy planteando. Ya vimos cuáles son los peligros de utilizar, de intervenir a nivel profesional sin contar con una postura científica clara. Ahora vamos a verlo al revés. ¿Qué pasa si le damos en el ámbito psicoterapéutico? Recuerden, estoy hablando del ámbito psicoterapéutico a nivel profesional, técnico. Si le damos una importancia desmesurada a la ciencia y la teoría y nos olvidamos de lo que ocurre en concreto, a nivel concreto, profesional, técnico, ¿qué es lo que puede pasar? Podemos caer en lo mismo que caen los subjetivistas relativistas. Yo tengo el poder de elegir cualquier técnica y volverla científica por mis poderes, por mis capacidades. Y al final de cuentas, lo que determina si una técnica funciona o no es mi gusto, mi juicio, mi subjetividad, no lo que me dice la investigación. Y eso es un problema bien, bien preocupante, al menos desde mi punto de vista, porque parece que usamos a la ciencia simplemente como un escudo, como una máscara para esconder un tipo de subjetivismo. Yo hago lo que quiera porque así es, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de metodología cualitativa, interpretación de datos, vemos que se hace una entrevista profunda, pero esa entrevista profunda es científica. Oye, pero ¿por qué es científica? Y cuando un policía hace una entrevista profunda, no es científica. Pues porque yo tengo una capacidad, un poder especial de interpretación que vuelve a los datos científicos. Pero se les olvida agregar que es ciencia de los espíritus. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de esto. Cuando tomamos mucha importancia a la teoría en psicoterapia y a las ciencias sin tomar en consideración qué nos dice la investigación tecnológica, pues estamos como Homero. Puedo usar la silla vacía porque mi teoría es científica. Puedo usar cualquier teoría porque mi teoría es científica y yo por mis poderes especiales la vuelvo científica. Muy preocupante esto. Y la otra, mucha tecnología sin ciencia, pues como ya les había comentado antes. Uso esto, esto funciona, lo uso, eso funciona, lo uso, eso funciona, lo uso, eso funciona, lo uso, y lo que sea, lo uso y lo mezclo. Y nos sale, pues, un monstruito como el hijo de la rana René y Miss Piggy, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas dos posturas. Entonces, pues ya a nivel práctico, lo ideal sería tener una postura conductista amplia, como les acabo de decir, que implique los criterios que habíamos visto antes y que nos permita en cierta medida poder hacer esto. Vemos una técnica, la reconceptualizamos, la reformulamos a nivel de que la podamos explicar a partir de mi teoría y mis principios
aunque sea muy similar, y entonces poder utilizarla, ser congruente a nivel práctico y teórico. Para hacer esto, ¿qué sería lo mínimo que podríamos esperar de la formación como psicólogo? ¿Será que podamos, en realidad, con nuestra licenciatura, lograr todo esto de tener ese conocimiento teórico, tecnológico, técnico, pues para no variar y no defraudarlos tampoco, con lo que yo soy muy crítico y no sé qué? Aquí les traje algunos ejemplos. De todo lo que acabamos de hablar, es decir, de saber de filosofía, de saber de teoría, de saber de tecnología, de saber de técnica, de una sola, y eso que les estoy hablando de una sola, solo de conductismo, ya ven que es un relajote, hay que saber muchísimo. Solo de conductismo, ¿será que la licenciatura me esté formando de forma suficiente para lograr esto? Vamos a ver algunos ejemplos. Es- Este plan de estudio, este mapa curricular, vamos a ver que solo incluye una materia relacionada con el tema que estamos viendo. Esta materia, ¿creen que nos va a dar para todo eso que les dije ahorita? Vamos a ver otro plan, otro mapa, ni una. Vamos a ver otro, ni una tampoco. Vamos a ver otro, una. Pero este licenciado sale y dice que ya puede hacer ciencia, tecnología y técnica, no solo del conductismo, sino del cognitismo, del cognitivismo, del humanismo, del psicoanálisis y todo. Y bueno, comentarios finales, lo voy resumiendo porque ya se me acabó el tiempo. Eh, Eso es lo que les acabo de decir. Hay que tener cuidados, debemos de ser modestos, no obviar que tanto el tecnólogo como el técnico y el científico se rompen la espalda para hacer solo un tipo de conocimiento. No ser soberbios y decir que nosotros con nuestra licenciatura en psicología y con una materia cursada en la carrera, podemos hacer las tres cosas. Ante este panorama de caos, que les recomiendo, pues especializarse. Especializarse en algo, hablar acerca de algo, de lo que tengan conocimiento y evitar traslapes y llevarnos a otros de la mano, ¿no? Y finalizo con esa frase que me gusta mucho y que creo que aplica muy bien para ese tipo de temas. No existe tal cosa como las ciencias aplicadas, solamente aplicaciones de la ciencia. Que eso del nombre de ciencias aplicadas es una confusión total, un desastre. Pero bueno, aquí las referencias y eso sería un tema para otra exposición. Muchas gracias, allá está mi correo por si me quieren escribir con toda confianza. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Un aplauso virtual para Felipe, que no se escuche, pero que se sienta. Eh, muy bien, bueno, pues hay un espacio para algunas preguntas, comentarios. Aprovechen que aquí tienen al doctor. Y Diana Salas levantó la mano. Muy bien, pues entrego el micrófono, Diana. Gracias, buenas tardes. Disculpe, licenciado, tomando en cuenta que el objeto de estudio para la psicología es la conducta del ser humano, ¿cómo considera que se puede hacer terapia psicológica en un marco social como el del siglo XXI, tomando en cuenta las TICs sin deshumanizar? Bueno, si a mí me preguntas como conductista,
o ni siquiera ya como conductista, sino como psicólogo en general, más bien, yo no aceptaría que el objeto de estudio de la psicología es la conducta del humano. E incluso ni siquiera aceptaría que es la conducta, como se entiende actualmente. Si nosotros revisamos históricamente a qué se referían con conducta, por ejemplo, Watson, Guthrie, Tolman, los originales, no se referían a lo mismo que actualmente es conducta. Sí está bien como para iniciar, pero le falta apellido. Necesitamos definiciones más concretas actualmente, que la información es muchísima. Necesitamos más información. Y la otra es que sea humana o no humana, no es un término muy científico que digamos. El que algo sea humano o no sea humano, en filosofía se le dice que es un criterio extensivo. Y cuando hablamos de teoría abstracta, general de ciencia, esto nos lleva a muchos problemas. Es como decir, vamos a suponer eh, que los pies son pies porque tienen 5 dedos. Mm, Son cuestiones extensivas, concretas, no nos sirven para hacer definiciones científicas. Eso por el momento para empezar, ¿no? Ya he platicado otras veces acerca de esto. Si tienen dudas sobre cuál sería una definición o un objeto de estudio más pertinente para la psicología, me pueden escribir y les mando textos o les explico, pero pues ese es otro tema, ¿no? Pero empezando por eso. Y ya con respecto a lo segundo, eh, yo creo que aquí la cuestión es entender bien la diferencia entre ciencia, tecnología, eh, técnica, y si vamos a hablar ya de cuestiones morales, de valores morales, juicios morales como humanizar, deshumanizar, esas cuestiones poder decir que algo es humano o humanitario y algo no, implica un juicio moral. Cuando ya hablamos de eso, tendríamos que incluir también pues a otros tipos de conocimiento, como lo más específico sería la filosofía en este caso. Tendríamos que preguntarle a filósofos y también a religiosos, ¿por qué no? Eh, Abogados, entre otros. Yo creo que si nosotros entendemos de forma bien clara cuál es el trabajo de la tecnología y la técnica, no nos vamos a meter en problemas con esto. Vamos a tener un objetivo bien particular. Y yo voy a saber que seguir ese objetivo y alcanzarlo me va a hacer aportar a la humanidad todo lo que mi trabajo como tecnólogo técnico requiere o implica más bien. Yo, como pedagogo, aporto a la sociedad, apoyo a la sociedad, puedo tener un juicio moral satisfactorio. ¿Por qué? Porque cumplo el objetivo que la sociedad me está demandando. En este caso de la pedagogía, pues es modificar el comportamiento de las personas siguiendo algún tipo de criterio de conocimiento particular. Eh, Ah, yo junto eh, tú. Va. este, La voy yo, la vas tú. Otro bueno, micrófono abierto. Gracias, provecho. Quiero arreglar mi. Licenciado, se silenció. Se silenció el licenciado y provecho a la persona, ¿no? Que anda por ahí. Muchas gracias por el esclarecimiento. Dispense que la haya interrumpido, pero ya ando ahí pues el corte individuo. Mientras le escucho, desconozco ampliamente de todo vaya, de este campo, de estos hallazgos, pero vaya que en redes sociales me he topado, pues vaya en internet, así en general,
qué aplicaciones, ¿no? Que, para, pues, midiendo como que el rendimiento de la conducta, que cosas así que están fuera de mi alcance para poderlo explicar. Y mientras lo escucho, pienso en esa tecnología o en el uso de los conocimientos de personas que, pues, como usted tan amablemente nos han contribuido a la sociedad, por lo que voy escuchando y no conocía. Entonces me hace, pues, ahora sí que moverme el mundo como psicóloga y como prestadora de servicio en comprender cuáles pueden ser los mejores abordajes que puedo ofrecer a las personas que acuden a consulta o a tratamiento, a cuestiones clínicas, etcétera, etcétera. Entonces, dio una amplia respuesta a mi incógnita y se lo agradezco. No quito el tiempo y adelante, ¿no? Que yo veo que hay bastantes comentarios. Gracias. No, al contrario, pero así para resumir, si nosotros tomamos en consideración y tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo como tecnólogos, como técnicos, la mejor forma en la que puedo ser humano, bueno, bondadoso, es cumpliendo mi trabajo, haciendo lo que la sociedad me está demandando. Si esa sociedad me demanda lograr hacer que los niños escriban a cierta edad, pues conforme lo logre, voy a estar, voy a lograr ser muy, muy, muy humano. Muy bien, creo que damos espacio para una pregunta más. Creo que está aquí Canek Hernández. Canek, te cedo el micrófono. Gracias. Hola, maestro Felipe. Mire, mi duda es muy, muy concreta, aprovechando que el tema es tecnología. Siempre he querido como que tener más concreta la diferencia entre análisis conductual aplicado y modificación de conducta. ¿Cuáles serían como que las principales diferencias? Es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho. eh, es, es un poco complicado el tema, pero voy a tratar de resumir porque creo que ya tenemos poco tiempo. Eh, el análisis experimental de la conducta es el nombre con el que se denomina la postura teórica al proyecto de investigación científica que parte de la tradición skinneriana, del conductismo radical en términos ya más filosóficos, ¿no? Con el tiempo, conforme se van realizando estas investigaciones, se comienza a tener un cuerpo ya no solo teórico, sino también empírico, que nos permite intervenir a nivel técnico. Con esto surge la modificación de la conducta, incluso antes la terapia de la conducta, pero, y todo iba bien, incluso si tú ves los primeros libros de modificación de la conducta, como se planteaba antes, la modificación de la conducta no era solo para psicólogos. Se tenía bien clara esa diferencia entre ciencia y técnica. Aquí, y decíamos los científicos, aquí está este conocimiento, aplíquenlo. Papás aplíquenlo, profesores aplíquenlo, allá está, ¿no? Que lo apliquen bien, que lo apliquen mal, que tengan formación suficiente para hacerlo, eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que pasó? Se comienza a poner muy de moda esto, todos quieren hacer modificación de la conducta, comienzan a hacer modificación de la conducta sin tomar en cuenta la ciencia, los principios, justamente una de las cosas que les dije hoy. Y entonces empiezan las críticas a la modificación de la conducta como tal, diciendo justamente eso, lo que les comentaba hoy, de que se vuelve como un oficio, como algo repetitivo, mecánico, que lo quieren aplicar así sin tener los principios bien claros, ¿no? Los mismos psicólogos conductistas comienzan a criticar esto, a darse cuenta de esto, incluso yo lo critico. Te puedo dar muchos ejemplos de que yo veo que ofrecen talleres, intervención de modificación de la conducta y llegas y ves que no saben absolutamente nada, ni lo que es un reforzador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que surge entonces
el análisis aplicado de la conducta, tratando de distinguir esto, diciendo, ahora lo vamos a hacer, pero con mucha influencia, dándole mucha atención a los principios teóricos científicos. Eso es lo que ocurre. Pero, ¿cuál es el problema? Que es el que yo veo y que lo comento y a veces a muchos no les gusta, en especial a los analistas aplicados de la conducta, que no toman en cuenta actualmente la distinción entre ciencia, tecnología y técnica. Y está volviendo a ocurrir lo mismo. Estamos regresando a ese mismo problema que vimos con modificación de la conducta. Y si caemos en lo mismo, va a ocurrir otra vez, va a ser lo mismo otra vez. Hay que tener muy en cuenta eso y actualmente estoy tratando de publicar un artículo, pero al ser crítico, en especial con estos temas, es muy difícil que lo publiquen, a mucha gente no le conviene que se publique, pero donde hago un análisis de este tipo, tomando como punto clave las confusiones que hay con esta palabra aplicación, porque esto de la ciencia aplicada es un invento de Estados Unidos que se basa en un pragmatismo muy burdo y que ha llevado a muchas confusiones y a creer que lo aplicado es intervenir, lo confunden y no es así. Pero es un relajote, al menos con respecto a lo que me preguntaste, espero poder o haber sido claro. Muchas gracias, maestro. De Muy nada. bien. Este, mira, igual no me gusta que queden preguntas abiertas y hay que aprovechar, pues, insisto, este espacio. Entonces, Ángel, vamos, ¿tienes una pregunta? Ojalá la pregunta pueda ser lo más concreta, igual la respuesta en la medida de lo posible, lo más concreta posible, para ahorita en 6 minutos continuar con la siguiente ponencia. Entonces, Ángel, te cedo el micrófono. Muy buenas tardes. Gracias por la plática muy fructífera. Ahora, mi pregunta muy directa, yo creo que es algo que algunos hemos reflexionado y quisiéramos hacer ese cambio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones pudiera dar psicólogo para que se cambien los planes de estudio en las instituciones universitarias? Ay, esto está muy difícil. Eh, Incluso yo últimamente he tenido muchos problemas a nivel personal y en el trabajo, justamente por eso. Incluso actualmente, por toda esta cantidad de problemas que tengo, yo, si me preguntas, te diría, ni lo intentes, mejor ni lo hagas, porque la verdad es de que las personas que tratamos de llevarnos seguidos por cierto tipo de razón, por ciertos objetivos claros, vamos a suponer, bueno, si la carrera en psicología va a ser de intervención, vamos a hacerla con intervenciones que favorezcan el bienestar de los usuarios, ¿no? Y seguimos así y entonces estructuramos el plan de estudios de esa forma. Está bien, muy bien, pero incluso tratándolo de hacer así, se afectarían beneficios de muchas personas que actualmente tienen, de beneficios que son muy desagradables desde mi punto de vista, beneficios que no puedo hablar mucho, porque si doy muchos ejemplos, otra vez me vuelven a fregar, ¿no? Pero yo, la verdad, lo que te diría es, creo firmemente que el cambio no puede venir de nosotros, no puede venir de abajo. Si va a haber cambio, va a ser de arriba. Tiene que pasar algo arriba. Y si mal no entiendo, en mi poco conocimiento de economía, porque no soy economista,
ese cambio tendría que ver con algo económico. Yo creo que vamos a ver cambios hasta que la carrera de psicología esté tan, pero tan saturada y esté la gente tan harta de los psicólogos que ya no sea negocio. Y entonces se empiecen a desinteresar las escuelas privadas, las escuelas públicas se empiecen a dar cuenta de que ya no hay ingresos, ya no salen los números como salen, y entonces que ya digan, ay, pues ese hueso de la psicología ya no es negocio, suéltenlo, regrésenselo a los científicos y a los tecnólogos, ya a nosotros ya no nos interesa. Yo la verdad eso es lo que podría decir. Lamento ser tan pesimista, pero igual mi situación personal en este momento me lleva a eso. Y mi recomendación sería, la verdad, ni lo intenten. No tiene, no tiene mucho sentido. Bueno, pues muchísimas gracias por su respuesta. Está para debatir. Muy bien. Bueno, sí, concuerdo. Creo que los cambios en políticas públicas tendrán que llegar primero. Creo que Rives fue quien dijo que la verdadera educación es autodidacta, lo demás es entretenimiento. Entonces, aquí estamos entreteniéndolos, pero la educación ya vendrá por parte de ustedes, que se pongan ahí a leer y estudiar. Entonces, bueno, pues vamos a dar un espacio de 3 minutos para que se estiren, tomen agua, algo por el estilo. Continuamos con la siguiente ponencia, no sin antes agradecer a Felipe Patrón por su tiempo, pues por todo el conocimiento que ha compartido el día de hoy. Espero no sea la última vez que nos acompañe en este tipo de eventos. Pues un aplauso virtual para Felipe y pues nos vemos en unos minutos más. Vale, muchas gracias Felipe. No sé si quieras decir algo para cerrar. Solo muchas gracias por la atención y por la invitación. Saludos a todos y cualquier cosa me pueden escribir. Saben que trato de estar lo más abierto posible a correos y todo lo que se pueda. Muchas gracias. Saludos.